Y levantándose vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó en su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Primera parte, versículo 25, segunda. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y salvo. Entonces este hermano se enojó y no quería entrar a donde estaba la fiesta. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara, pero no quiso entrar. Mas él respondió y dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro, para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, le dice el padre, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bien, tenemos un relato impresionante, fantástico, en el que el Señor nos muestra a dos hijos, a dos hermanos y a un padre, el cual, como leíamos recién, uno de los hijos, el menor, le pide todos los bienes al padre, lo que le correspondía para el día de su muerte, que iba a heredar. Le dice: papá, necesito todos los bienes, los quiero todos. Y el padre accede, ¿sí? Accede a esa falta de respeto de su hijo, del hijo menor, de pedirle los bienes que iría a heredar el día que el padre faltase. Igual así el padre accede y le da todos los bienes. Y dice que se va a una provincia alejada. Estuvo unos días y juntó sus cosas. Después dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, lejos de su casa. Y se fue a vivir su vida perdidamente. En este tiempo, a veces estamos alejados del Padre. Y acá tenemos a dos padres. Tenemos a papá terrenal, al que nos dio la vida, al que nos vio nacer aquí en la tierra, y tenemos al Padre eterno, a nuestro Dios, que así es la parábola para comprender al Padre. A veces nos encaprichamos y nos alejamos de casa, nos vamos, y también nos vamos a veces de la presencia de Dios. Nos alejamos, nos ponemos caprichosos y nos alejamos del Señor. Y vamos a vivir una vida perdida. Cuando estamos debajo de la gracia y de la presencia del Señor, vivimos en bendición, con todos los problemas, con todas las aflicciones, con todas las pruebas, porque seamos cristianos, no es que las cosas difíciles no nos pasan y nos llegan todas.
El secreto de esto es la fe en el Señor y poder descansar en Él. Y estamos en bendición. Pero cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos del Padre, entramos en maldición. Porque ya el que gobierna nuestras vidas ya no es Dios. Porque le dijimos que no, le dijimos me voy. Y el que gobierna nuestras vidas es el mundo. Y así como le pasó a este joven, empezó a gobernar sobre la vida de este joven el mundo. Y viviendo perdidamente en sus vicios. Y el hermano afirma al final que malgastó todo en rameras, seguramente en alcohol, en vivir una vida desenfrenada. Lo perdió todo. Dice el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, no es que lo invirtió bien, lo malgastó todo. A veces malgastamos nuestra vida espiritual, malgastamos todo los recursos que el Señor nos dio, los que alguna vez estuvieron en los caminos del Señor y hoy no están, y hoy siguen malgastando lo que el Señor les dio, la bendición, la fortaleza espiritual, la sanidad del alma, la restauración, y siguen malgastando ese tiempo, siguen malgastando lo que el Señor les dio. En esa provincia, dice el relato, que vino una gran hambre y comenzó a faltarle. Se terminaron los recursos económicos y vieron cómo es todo. Cuando la billetera es abultada, nos rodean. Pero cuando la billetera está flaquita, solamente quedan los amigos fieles y quedan muy poquitos alrededor. Y ahí nos damos cuenta quiénes realmente son los que están a nuestro lado. Pero en este caso empezó a faltar la comida y los recursos se terminaron y el estómago empezó a pedir comida. Dice que se arrimó a unos ciudadanos, se arrimó a unos que tenían su hacienda de cerdos, otro hato de cerdos. Y hay veces que en la falta, en la desolación, buscamos de arrimarnos a alguien, buscamos de que alguien tenga misericordia de uno, alguien tenga compasión, alguien pueda ver la aflicción que estoy pasando y pueda compadecerse de mí, pero a veces simplemente llega a ser que nos arrimamos y no recibimos nada, como le pasó a él. Lo mandaron a trabajar y alimentar a los cerdos. Tal era el hambre, tal la desesperación, que deseaba comer de esas algarrobas, deseaba comer la comida de los cerdos. Póngase a pensar a qué nivel llegó, a qué nivel tan bajo llegó de querer desear comer el alimento de los cerdos. Terrible. Dice, deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, nadie, ni siquiera eso le permitían comer, nada. Pero a continuación el versículo 17 es uno de los importantes y es uno de los versículos clave de la palabra del día de hoy. Es clave, fundamental. Presta atención. Y volviendo en sí, este joven, ¿vieron cuando decimos volví en sí, se me prendió la lamparita, entendí, reconocí mi falta? Que a veces eso es lo que necesitamos, es reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros errores. Es tan difícil a veces reconocer cuando metimos la pata, cuando la embarramos bien, cuando tomamos una decisión que no era la indicada, era la peor decisión que teníamos que tomar y nos dijeron y nos aconsejaron que no, pero fuimos y la tomamos. Qué difícil es recapacitar y entender y reconocer esas faltas. Y a veces es demasiado tarde, en algunas ocasiones, cuando no reconocemos y seguimos y vemos que el abismo está adelante. Y seguimos hasta que
desaparecimos. Y en otros casos, reconocemos a tiempo. Nunca es tarde para reconocer nuestros errores y nuestras faltas. Nunca. Versículo 17. Volviendo en sí dijo, se acordó de su pasado, se acordó de su casa. ¿Cuántos debemos acordarnos de la casa de papá? ¿Cuántos debemos acordarnos de la casa del Señor y volver a la casa de papá y mamá? ¿Cuántos debemos reconocer y acordarnos? ¿Cuántas familias están peleadas? ¿Cuántos hijos están enemistados con sus padres? ¿Cuántos? Capaz que por una pavada, pero no reconocemos y no damos el brazo a torcer en la situación en la que estamos y que hemos fallado, o nunca le aceptamos el perdón al otro y seguimos en eso. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo acá perezco de hambre? ¿Cuántos la están pasando bien en la casa del Señor y yo perdido en esto que estoy haciendo, esto que estoy consumiendo, alejado en oscuridad, me va de mal en peor? ¿Cuántos la están disfrutando? Y yo acá, en escasez, con hambre. Y una vez que lo reconoces, una vez que reconociste tus faltas, una vez que te diste cuenta y entendiste que la embarraste, ahí viene la acción. Ahí viene la acción. Cuando dijo, el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, perdón. ¿Por qué? Sigue diciendo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme, o en que sea, el último que entró a trabajar en tu casa, hazme como uno de ellos. Hazme como uno de tus jornaleros. Lo pensó para sí. Dijo, voy, eso es acción. Reconocí mis errores y eso es acción. Me levantaré e iré y le diré, he pecado contra el cielo, le he pecado al Padre de todos y le he pecado a mi Padre. Le he fallado. Nunca es tarde para ir a pedir perdón. Nunca es tarde para volver a la casa del Padre. Nunca es tarde. Y dice que se levantó en el versículo 20 y levantándose vino al Padre. No sé la distancia que habría, los kilómetros, porque dice que se fue a una provincia alejada de donde vivía el Padre. No sé qué distancia habría, pero yo me imagino que no perdió tiempo en ningún lugar. Y a caminar, ahí no había bondi, ahí no había avión. A caminar, mi amigo, derecho a la casa de mi Padre. Versículo 20, lo repito, y levantándose, vino al Padre. Y presta atención, cuando aún estaba lejos, lo vio el Padre. Y fue movido a misericordia al Padre. Y el Padre, ¿qué hizo? Corrió y se echó sobre el cuello de su hijo. Y le besó. Fue movido a misericordia. El Padre nunca lo fue a buscar al chiquero. Nunca. Cuando Dios lo llama, si no recuerdo mal, a Elías, nunca entró a la cueva, sino que le dijo, sal de ahí, sal fuera. El Padre nunca fue al chiquero a buscarlo, el Padre siempre estuvo en su casa. El Padre está en su casa, pero el Padre lo espera, el Padre te espera, el Padre te espera y corre a los brazos del Padre, porque ahí es el encuentro entre Padre e Hijo, donde el Padre se tiró el cuello y le besó. Fue movido a misericordia, dice la palabra, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y dijo el Padre, versículo 21, y le dijo al Padre, perdón, Padre, lo que había pensado allá con los cerdos, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado hijo. Continúa diciendo, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle
y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo dijo: no soy digno de ser tu hijo, no soy digno, haceme uno de tus jornaleros. Pero el padre nunca olvida a sus hijos. El padre, hagas lo que hagas, siempre te llamará hijo. Siempre, siempre, siempre te llamará hijo. Nunca, jamás dirá jamás. Siempre es hijo. Fue movido a misericordia, lo besó, lo esperó, lo abrazó. Y el padre le dijo a sus siervos: traigan el vestido, traigan ropas limpias. Las ropas que traía eran ropas con olor a cerdo, ropas andrajosas. Traigan el mejor vestido. Lo bañaron, le pusieron el mejor vestido, le pusieron un anillo, símbolo de hijo, de padre, un anillo de que pertenece a la casa del padre. Calzado en sus pies, descalzo corriendo, descalzo caminando, sin calzado, lo perdió todo. Vestirle, bañarlo, ponerle un anillo y calzar sus pies. Y traer el mejor becerro, el más gordo, sacrifíquenlo, porque dice: este mi hijo, no este cualquiera, este mi hijo, muerto era. ¿Por qué muerto? Porque estaba alejado de la casa del Padre. Y cuando los hijos del Señor se alejan, cuando aquellos aún no han llegado, que nunca han conocido a Dios, pero están lejos de la casa de Dios, y nunca han llegado, muertos son, dice, porque son muertos espirituales, están muertos en vida. Y el padre le dice: muerto era porque se había alejado, se había ido de su casa. Así es la parábola. Muerto era y ahora vive porque ha vuelto a la casa del Padre. Está en la casa del Padre. Lo bañaron, lo vistieron, le pusieron el anillo de oro. Y le pusieron el calzado en sus pies. Mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y ahora es hallado. El Señor te está llamando en este tiempo, en este día, a través de mis palabras. No son mías, no son producto de mi invento ni imaginación mía. Es palabra de Dios. El Señor te está llamando en el lugar donde estés y te está diciendo: salí del lugar donde estás y vení corriendo a la casa del Padre. Vení a tener no una religión, vení a tener una relación con el Padre. Corre a los brazos del Padre. Y Él te resucitará en ese momento en que llegues a sus brazos. Te resucitará de la vida en la que llevas. Perdido era y es hallado. Y se regocijaron y comenzaron a regocijarse, dice el final del versículo 24. Y después el versículo 25 dice que el hijo mayor venía del campo, venía de trabajar y escuchaba la algarabía, la fiesta que había, las danzas, la música. Y llamó a uno de los criados ahí y le dice: ¿qué pasa? No, lo que pasa es que llegó tu hermano, volvió a la casa de tu padre y han sacrificado el mejor becerro que había y hay fiesta. ¿Y cómo puede ser? Y no quiso entrar a la fiesta. Y el padre salió a decirle: vení, hijo, entrá. Y dice: ¿cómo querés que entre? No te he fallado nunca, he estado siempre en tu casa. Este fue y malgastó todos los bienes con rameras. Y vos le regalás el becerro. Vos le hacés fiesta. Vos le das todo. Y el padre le contesta: hijo, tú siempre estarás conmigo. Siempre has estado en la casa del Padre. Y todas mis cosas son tuyas. El Señor dice que cuando somos hijos, somos herederos y coherederos juntamente con Jesucristo. Somos herederos y partícipes y disfrutamos de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, las disfrutamos. Y mientras estamos en la casa, las disfrutamos. Y cuando alguien viene y alguien viene y es revivido, es resucitado de entre los muertos, espiritualmente hablando, y viene a la casa del Padre, hay fiesta. Porque en los cielos dice que cuando
un pecador se arrepiente y se entrega a Jesucristo, hay fiesta en los cielos, porque ese nombre es anotado en el libro de la vida. Esa persona es sellada por el Espíritu Santo para tener vida eterna después de la muerte, donde la segunda muerte no tiene autoridad ni potestad sobre tu vida. Sí vamos a morir a nuestra vida terrenal, vamos a morir de acá, pero nuestra alma va a partir al infierno o al cielo, a una eternidad con Jesucristo o una eternidad en el infierno. Entonces cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien volvió en sí y dice, he pecado contra el cielo y contra ti, iré a la casa de mi Padre, ahí es cuando hay fiesta en los cielos, cuando ese que se arrepintió y volvió, o ese que nunca vino a la casa del Padre y vino por primera vez y se arrepintió y se entregó al Señor, hay fiesta en los cielos, porque hay alguien más que has anotado en el libro de la vida y hay alguien más que no va a ir al infierno. Por eso el Señor, el Padre le dice al Hijo, tú siempre estarás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto entre los cerdos. Estaba muerto entre el alcohol, entre las drogas, entre la prostitución. Estaba muerto en la depresión, en la angustia. Estaba muerto. Pero ha revivido. Se había perdido y ahora es hallado. Ese es mi Padre. Ese es el Padre de todos. Ese es el Dios eterno. El que nunca nació. Él es el gran yo soy. El que nunca nació y nunca muere. Él siempre estuvo. Él fue el que creó el universo. Él fue el que creó la tierra. Él fue el que creó el tiempo. Él siempre fue. Por eso su gran nombre es el gran yo soy. Porque Él es. Nadie lo creó. Nunca nació. Él siempre estuvo. Simplemente fue el que nos creó a nosotros. Y Él envió a su Hijo a la tierra para morir por nuestros pecados y darle sentido a nuestras vidas, para que nuestras vidas sean halladas y nuestras vidas no sigan en oscuridad. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Dios. Mi querido amigo, mi querido oyente, televidente, recordá esta parábola, recordá esta palabra. Para ir terminando, te dejo esto. Si estás aún alejado del Padre, reconoce tu error, reconoce tus faltas. Y no dudes en venir corriendo a la casa del Padre a tirarte en los brazos de Dios. No hay otro brazo, no hay otras rodillas, no hay otro ser que ame tanto tu vida como la ama el Padre, como la ama Dios. Él es el que te llama hijo. Cuando estás apartado, Él nunca deja de llamarte hijo. Él siempre, 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 siempre te está esperando. No va a ir a buscarte. El Padre está en casa, pero Él te está esperando con los brazos abiertos y va a salir a tu encuentro en el momento en que aparezcas. Y Él te va a quitar la ropa andrajosa que es consecuencia del pecado, una vida apartada de Él, una vida de oscuridad y de perdición, y te pondrá ropas blancas, limpias y resplandecientes como la blanca lana. Esas ropas te pondrá y te pondrá el anillo que dice que Él es mío, que Él es de mi propiedad, que soy hijo del Padre, del Dios Todopoderoso, y pondrá calzado en mis pies, donde pueda caminar con seguridad, donde Él vaya corriendo las piedras que están para tropiezo delante de mi vida. Y Él hará fiesta y gozo en los cielos y en la casa del Padre, con música, con danzas, porque muerto era y ha revivido, ha renacido en Jesucristo para gloria de Dios Padre. Perdido era y es hallado. No importa que se quejen, no importa que te digan o se opongan a que vos llegaste a la casa del Padre. ¿Para qué vas a ir a ese lugar otra vez? ¿Para qué vas a volver? ¿A ese lugar vas a ir? ¿Qué te estás haciendo religioso? ¿Te están llenando la cabeza? ¿Te la están lavando? No, esto no es religión, mi amigo. Mi amiga, esto no es religión, esto es relación. Esto es una vida de intentar todos los días cada uno de nosotros agradarle a Dios. Si estabas muerto o estás muerto, estás alejado, estás muerto, te estoy diciendo. En la casa del Padre hay vida, pero alejados de la cobertura de Dios no hay vida, hay muerte. Y en esta parábola el Señor la explica con lujo de detalle qué es lo que pasa en tu vida cuando estás lejos de Dios. Te animo a venir a la casa del Padre.
Te animo a venir a la casa del Señor. Te animo no a correr a los brazos del pastor. Yo simplemente estoy como pastor para guiarte, para reubicar tu vida y decirte busca al que sí sabe y cómo sanar tu alma, y cómo restaurarte y cómo lavar tu vida y vestirte de ropas blancas y restaurarte y darte vida. Yo simplemente estoy para guiarte. Así que te animo a que te acerques al Padre. Te animo a que dejes lo que estás haciendo y corras a los brazos del Padre. Que en esta hora esta palabra haya bendecido tu vida, haya calado hasta lo más hondo de tu ser, que te haya movido toda la estantería, que la palabra esta te haya bendecido desde la mollera hasta el borde de tus pies. Te bendigo en esta hora, que el Señor pueda seguir tocando tu vida a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en el lugar donde te encuentres en este momento, o en el lugar donde te encuentres después cuando puedas ver este video, en el lugar donde estés, el Señor toque tu vida. Quédate con nosotros, en 5 minutitos volvemos. Dios te bendiga.